bueno, hoy día vamos a tratar un tema bastante interesante que hace alusión a cómo todos los que son patrones familiares, el linaje materno y paterno, perdón, todo lo que es los ancestros, ¿cierto?, nos va a afectar de una u otra forma con el propósito de vida. Y cuéntenme ustedes, y acá les voy a preguntar, si han sentido alguna vez que hay algo que no los deja avanzar, algo que los jala, por más que ustedes intenten hacer cosas, avanzar, sacar una carrera, avanzar en un proyecto, vender algo, intentan hacer cosas y de repente es como si una energía, una fuerza, algo mayor lo supera y no lo logran hacer, no logran concretar. Cuando hablamos de estos bloqueos o de esta energía que me jala, ¿cierto? Estamos dentro de, en algunos casos, porque cada ser es un mundo en realidad y hay que analizar, pero por lo general se dan bloqueos y estas energías que es cierto que nos jalan para atrás y tiene que ver con la historia ancestral, la historia familiar. Bueno, para los que se están uniendo, quiero pedirles que inviten a otras personas, que hagan el llamado para que se vayan sumando más y más personas a este tema bastante interesante, porque vamos a ir viendo cómo incide esos patrones familiares, cómo incide la vida de los ancestros en nuestra vida actual y sobre todo en el propósito del alma. Ahí comentan, yo voy, vamos. Vayan invitando para que se vaya sumando más gente. Y bueno, tengo que presentarme. Yo tengo mi ayuda a memoria acá porque muchas veces uno de repente se distrae. Yo estoy pendiente ahí de mi bebé que está acá al lado mío. Hoy día estamos solitas, entonces estoy pendiente y ella está jugando acá al lado. Y además ando, pero no se imaginan lo resfriada. Se me pegó de esos resfríos con dolores de cuerpo, dolores de cabeza. Así que por eso ando con la naricita toda roja y ando hablando como Carlitos, ¿ya? Así que bueno. Para los que no me conocen, mi nombre es Rosy Escobar, soy terapeuta holística, mentora de terapeutas y ayudo a quienes han estudiado carreras tradicionales y que sienten el llamado de ayudar a otros y de una u otra forma quieren convertirse en terapeutas holísticos porque sintieron ese llamado, quieren dar un giro a su vida, quieren vivir de su propósito, vivir de sus pasiones, quieren despertar y activar sus dones, ese giro que yo misma di porque pasé de la carrera tradicional a formarme en diversas terapias holísticas hasta que finalmente estoy feliz viviendo de mi pasión, de mi propósito y ayudando a muchas otras personas. Es así entonces como dentro de todo lo terapéutico, algo que me ha fascinado y que he ido aprendiendo, y a propósito de la búsqueda también y de mi sanación, es precisamente este tema que tiene que ver con nuestros ancestros. Y es así entonces como vamos a ir viendo primero qué heredamos de nuestro linaje, ¿cierto? Vamos a ver también cómo impacta el linaje o cómo influyen los patrones heredados en el propósito del alma y cómo podemos sanarlo finalmente. Es ahí entonces que yo les quiero contar que durante mucho tiempo y a propósito de situaciones que vivíamos a nivel personal y a nivel familiar también, de repente empecé a buscar dentro de lo que es la historia familiar y me encontré, por ejemplo, algo que se repetía en mí y en mi hermana también y en la familia, era el tema de que estábamos siempre endeudadas, siempre llena de deudas. Pónganme acá si a alguna de ustedes les pasó, a alguno de ustedes también, hay hombres y mujeres acá, así que cuéntenme si les ha pasado. Yo vivía endeudada y no podía salir de las deudas. Algo me pasaba. Era como que dinero que llegaba, dinero que se me iba de las manos, dinero que malgastaba. Era como que me picaban las manos, no podía sostener el dinero y tenía que gastármelo pero en forma inmediata. El dinero llegaba y yo no lo podía sostener ni un día en la cuenta porque además que me desesperaba. Era así como que, no, es que voy a pagar esta cuenta, ay, es que voy a comprar de inmediato una cosa. Salía pero arrancando a gastarme el dinero. Cuéntenme si les ha pasado eso, porque era mi caso, ¿ya? Entonces yo empecé a buscar en los patrones familiares y de repente encontré que mi abuelo, el abuelo materno, había heredado de la familia de su padre, había heredado unas tierras, unos bienes. Pero eran muchas tierras, muchos bienes. Mi familia siempre vivió en extrema pobreza, o sea, estoy hablando de abuela y abuelos así en el campo, los hijos a pies pelados,
muy pocos con educación. De hecho, mis padres, ninguno de los dos tuvieron educación. Y una pobreza muy grande. Sin embargo, cuando voy investigando, el abuelo había tenido, o sea, el papá de mi mamá, había tenido muchos bienes, mucho dinero para la época, pero él lo dilapidaba, lo malgastaba. Él lo que hacía era no pagar muchas veces deudas, y como no las pagaba, perdía las propiedades, perdía casas y perdía una cantidad, porque claro, nada le costó a él, todo lo heredó. Nada le costó, entonces él perdía y gastaba mucho dinero. Entonces, cuando a nosotros en el clan familiar, cuando se da muchas veces que hay familiares que han vivido ciertas situaciones, como es esto, ¿cierto? Que recibe una herencia que la malgasta, las futuras generaciones puede ser que por un lado se conviertan en ahorradores excesivos, o bien otras generaciones también vivan eso. En este caso, mis padres fueron los ahorradores y nosotras, la generación posterior, fuimos las que empezamos a dilapidar bienes, a gastar, a malgastar en realidad, porque es eso. Entonces, dentro de lo que es el linaje o el clan familiar, vamos a encontrar que hay mucha información que se va repitiendo, que va nuevamente, ¿cierto?, a salir a flote, y eso tiene que ver también porque muchas veces guardamos información, guardamos secretos familiares, y los secretos familiares, si no se sanan, si no se resuelve, en algún minuto van a aflorar, van a salir a la luz, y de una u otra forma ese secreto familiar va a vivir su proceso kármico. Bueno, todo esto, estoy haciendo una introducción nomás para contarles un poco acerca del caso mío y de cómo lo fui viendo, cómo lo fui resolviendo también, que ya les voy a contar, porque todo lo que les voy a plantear acá de la forma de cómo sanar esto, son las cosas que yo hice y son las cosas que actualmente también realizo. Estoy saludando ahí a todos los que se van incorporando. Desde Antofagasta me dicen hola, 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 hola. Hola, hola, hola a todos. Carmencita de España me imagino que está. La Neve. Ay, Neve, casi la uno en live. Le iba a poner unirse. Por ahí yo vi unos mensajes. A ver. Se está riendo Richard. ¿Por qué se ríe? A ver, ¿de qué le causó tanta risa? Se sintió identificado, ¿cierto? Sí, dice. ¿Qué más? Mi caso con mi abuelo, pero él lo perdió. Alejandra dice, pero él lo perdió porque sus hermanas casadas con abogados se quedaron con todo y él no tenía educación. Claro, ahí ¿qué es lo que se produce cuando hay un robo en este caso, ¿cierto? En algún minuto eso queda como una deuda familiar, deuda económica familiar, y que posteriormente las generaciones futuras, ¿cierto? Las generaciones posteriores no van a poder disfrutar tampoco de lo económico, se les va a ir el dinero, no lo van a poder aprovechar o no van a surgir porque tienen esa deuda familiar y van a estar pagando. Ahí los que son sucesores de ellos, de los que hicieron este robo, estamos hablando de que esto viene a repetirse mucho después, o sea, los nietos, ¿cierto? Y ahí se da un tema bastante interesante, porque cuando uno empieza, imagínense, en el caso mío, yo soy la nieta, y ahí estoy repitiendo ese patrón de mi abuelo. Rita de España, Carmencita, un abracito. ¿Quién más se viene sumando? Ahí. Dice, a mi suegra, su hermano le robó el dinero de la herencia. Mi esposo siempre está en que no debemos gastar mucho. ¿Ven? Ahí se produce el tema de los ahorradores. Bueno, cuando hay robos y cuando hay todo ese tema de herencias... Uy, casi me salgo del live. Cuando hay todo ese tema de herencias familiares, de herencias económicas, pega fuerte en las futuras generaciones, porque de una u otra forma, si no hice bien en cuanto al recepcionar esa herencia, es decir, pasó eso, por ejemplo, se adueñan de todo producto de una artimaña, finalmente sus hijos, sus nietos, algo va a suceder ahí, ya sea que estudien algo para reparar, o bien tengan deuda emocional económica y estén siempre pagando esa deuda que dejaron sus padres producto de la herencia.
Yo muchas veces repetía y decía, ay, la herencia maldita, decía yo, porque era un tema que no se resolvía nunca. Después dejé de decirlo porque entendí que ahí hay todo el poder de la palabra, ¿cierto? Entonces hay que recibir bien y sanar, ¿ya? Entonces hay que ir resolviendo los temas. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, estoy contando un poquito ahí de historias. Por otro lado, también se daba, recuerdo que el tema de los abusos, el tema de haber vivido experiencias de abusos deshonestos, también abuso. Y en algún minuto me empecé a cuestionar, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasan estas cosas, cierto? Hoy día ustedes me ven, hoy, pero ¿cómo lo cuenta así, tan tranquila? Pero es que son 20 años de proceso terapéutico de encima, detrás, ¿cierto? Entonces, finalmente hay todo un análisis, una reflexión, un proceso terapéutico larguísimo, porque los daños, ojo, en el tema de abuso, se dice que muchas veces no se repara nunca. Ya hay que tomar mucha conciencia, estudiar mucho, leer mucho también para poder lograr entender el por qué mi alma está viviendo ese tipo de experiencias. Pero ¿qué sucedió? Que empecé a indagar en el árbol familiar y me encuentro con abuelo abusador, bisabuelo abusador y tíos abusadores. Entonces, cuando escuché eso y dije, oh Dios mío, este es un tema kármico, ¿cierto? Un tema ancestral también. Entonces dije, bueno, deuda kármica, abuelo, sanada. Dije, no más. Y corto acá ese transgeneracional porque no quiero tampoco que las futuras generaciones vivan eso que es tan duro, ¿cierto? Entonces, cuenten ahí si es que eso es secreto familiar, ojo, porque era algo que lo sabían muy pocas personas. De hecho, recuerdo en algún minuto una tía a los 80 años vino a contar su verdad y vino a gritarle a la familia y a gritarle al abusador. Recién a los 80, imagínense. Entonces, súper potente cuando hay estos secretos familiares que tienen que ver con los abusos, porque de una u otra forma las futuras generaciones se pueden convertir en víctimas nuevamente o en victimarios. Ojo con eso, que imagínense ustedes que alguien del clan familiar o alguien más adelante termine como victimario repitiendo eso que el abuelo o el bisabuelo o el tatarabuelo había realizado, ¿cierto? Como abuso. Bueno, desde un punto de vista, vamos acá un poquito ya a la teoría, ya hemos hecho una introducción bastante larga contando historias, pero ¿cómo afectan las quiebras? Claro, las quiebras de la familia por lo general se suelen repetir después, ¿ya? La forma de cómo me afecta. Me puede afectar repitiéndose, me puede afectar que a lo mejor hago todo el proceso contrario, o sea, trabajo para que nunca me pase eso y me vuelvo un tacaño, un ahorrador, ¿cierto? Y de una u otra forma tengo mucho miedo a gastar. No gasto en nada, ahorro mucho. Por lo general pasan ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, desde un punto de vista teórico, yo siempre hablo acá desde una mirada espiritual y desde una mirada desde la terapia de vidas pasadas, que es una de mis especialidades y algo que me encanta, la amo porque fue lejos la terapia que a mí más me ayudó a sanar. Entonces, desde un punto de vista espiritual, se entiende que como almas nosotros hemos elegido un proyecto para poder encarnar y para poder aprender de todas esas experiencias, de todas esas vivencias, de todo este clan familiar que de una u otra forma o bien hemos elegido o bien ha sido asignado, ya sea por los señores del karma, por nuestros guías, maestros, seres de luz. Estamos hablando de teorías espirituales. Ya para los que no creen y van a decir esto es pamplina, ya vamos a ir a otras materias entonces. Desde el plano espiritual entonces se entiende que nosotros previo a nacer fijamos un proyecto para poder encarnar en ese clan familiar, el cual va a tener una historia, y esa historia es precisamente lo que yo necesito como alma para poder avanzar y evolucionar en mi proceso, porque como alma estoy viviendo un proceso evolutivo y por lo tanto tengo que ir aprendiendo ciertas lecciones, cuestión que hemos ido hablando en sesiones anteriores, ¿cierto? Entonces tengo que ir viviendo como esta malla curricular.
Y dentro de esa malla necesito a estos maestros que son mis padres, que han vivido ciertos traumas, ciertas situaciones, ciertas dolencias, vivencias y todo lo que esa historia y clan familiar ha vivido es lo que yo necesito como alma para ir avanzando y para ir ascendiendo también a otras etapas más evolucionadas, porque la idea es obviamente avanzar y evolucionar y no quedarnos acá viviendo y repitiendo una y otra vez. Por eso es tan importante hacer procesos terapéuticos, sanar, para finalmente avanzar y no quedarnos repitiendo las mismas historias. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que aceptar y reconocer? Es que tenemos una herencia familiar. Tengo una herencia familiar, la reconozco. Es importante ir buscando, ir indagando, haciendo nuestro árbol genealógico. Si de una u otra forma tal vez no puedo hacerlo, tengo que a lo mejor acudir a terapias ya más espirituales, más energéticas, a un registro acá, chico, a una constelación familiar, a una canalización inclusive, a una sesión que me ayude a ir indagando un poco más en qué ha ido sucediendo en mi historia como alma dentro de ese clan familiar, que tal vez no lo conozco mayormente. Pensemos en alguien que ha adoptado, en alguien que a lo mejor ha tenido algún tipo de información, ¿cierto?, que está borrada, o los padres ya murieron y no tengo cómo preguntarles. Entonces, eso desde una mirada espiritual les decía, pero también está desde una mirada, desde la epigenética, para los que son más científicos, les gusta más la ciencia. También está la epigenética, que habla de todo aquello que nosotros vamos heredando de nuestros antepasados, y que hoy día además no solo habla de patrones hereditarios a nivel físico, sino que también a nivel emocional y mucho más allá de lo que heredamos de nuestros ancestros. Y la psicogenealogía, que estudia obviamente todas las herencias de patrones familiares. Entonces, a través de toda esta, y bueno, todo lo que es terapia sistémica, también va a estudiar y analizar cómo nosotros dentro de un sistema familiar en el cual estamos conectados, viviendo, recibimos toda esta información a través de canales tanto hereditarios, tanto de patrones de educación, como también a nivel energético. Y es ahí donde entonces todo lo que son información o todo lo que nosotros heredamos tiene dos raíces o dos miradas. Una mirada por un lado de la parte emocional y por otro lado de la parte energética. Entonces heredamos emociones, heredamos creencias, heredamos todo aquello que emocionalmente mi familia vivió. Por lo general, claro, esto a nosotros nos suena un poco como más normal, o a lo mejor lo hemos escuchado porque decimos, claro, sí, heredó el carácter o heredó, qué sé yo, la forma de ser de X ancestro. Pero va mucho más allá de eso, porque de una u otra forma se siguen repitiendo situaciones y eventos. De ahí que viene esta otra parte, la parte energética, donde vamos a repetir patrones, vamos a repetir traumas y vamos a repetir historias de vida de nuestros ancestros. Todo aquello que no está sanado a nivel del clan familiar, tarde o temprano va a salir a la luz y lo vamos a ir sanando en las futuras generaciones. Es decir, voy a vivir lo mismo que vivió mi abuela, voy a vivir lo mismo que vivió mi abuelo, voy a repetir patrones, voy a repetir información, y de una u otra forma va a ir sanando todo eso, porque es lo que tiene que pasar, lo que tiene que suceder. Entonces, ¿Cómo todos estos patrones familiares a nivel emocional y a nivel energético me afectan para el propósito de vida? De una u otra forma, nosotros como almas estamos acá para cumplir un propósito. Todos hemos sido llamados de una u otra forma para recordar ese propósito, ¿cierto? Ese gran propósito. Algunos dicen, hemos venido a ser feliz, hemos venido a encontrar la conexión con la fuente divina, hemos venido a vivir de aquello que nos va a apasionar y nos va a hacer conectar también con lo que vamos a desarrollar, dependiendo de la teoría, ¿cierto? Con lo que vamos a desarrollar en la vida, y que me va a permitir ser tan feliz que a su vez eso me va a conectar con el plano espiritual, con la divinidad. De una u otra forma, como sea que lo miremos nosotros, ese propósito va a estar. Todos
Todos tenemos un propósito, todos tenemos una razón de ser, de por qué estoy acá. El tema es que nos cuesta muchas veces encontrarlo. Pero ¿qué sucede cuando ese propósito además está bloqueado porque estoy repitiendo un patrón familiar? Pensemos, una enfermedad de la abuela y yo por fidelidad inconsciente, así es como se llama en materia sistémica o en constelaciones, una fidelidad inconsciente o un amor ciego. Y resulta que por esa fidelidad estoy repitiendo una enfermedad. O bien estoy estudiando una carrera que tal vez no era lo que a mí me apasionaba, no era lo que mi corazón latía, ¿cierto? Fuerte, sino que más bien es una carrera que es el sueño de la abuela del abuelo. Denme un segundo. Pollotita. Hola. Estoy en un live. Sí. ¿Me das un segundo, mi amor? Mi pollota. Se está empezando a aburrir, cosita. Me tinca que va a terminar acá en los brazos míos en el live. Entonces, puede ser que de una u otra forma vayamos repitiendo un patrón, ¿cierto? O algo que mi madre, mi padre o algún ancestro quiere para sí mismo, pero que no lo hizo y nosotros estamos tratando desde el subconsciente. No es algo que yo diga, yo voy a hacer lo que mi abuela no pudo hacer. No, nosotros no lo planificamos así. Lo que sucede es que lo que hacemos es que desde el subconsciente viene un mensaje, viene una impronta, viene una información que me lleva a cumplir aquello que por fidelidad inconsciente mi alma ha decidido hacer. ¿Cómo, cierto? A lo mejor quedarme soltera como la tía X, no tener hijos como la tía X, tal vez pagar a lo mejor las deudas emocionales en ese sentido. Por ejemplo, cuando hay abortos, muertes y cuando hay mucho tema de ese tipo, sucede que en las generaciones posteriores también hay personas que no quieren tener hijos, no pueden tener hijos, hay un bloqueo con la maternidad. ¿Ya? Entonces ahí hay que ver qué es lo que sucedió con las historias de amor de nuestros abuelos, de amor de nuestros padres, qué es lo que sucedió antes de que nosotros naciéramos, ¿cierto? ¿Cuál es el proyecto sentido? Es decir, ¿qué es lo que estaban viviendo mis padres antes de la concepción mía? Y ahí tengo que analizar entonces qué es lo que yo vengo a vivir y qué es lo que vengo a completar, ¿cierto? Y en mi aprendizaje, en este viaje, ¿cierto? Como alma dentro de esta encarnación. Ahora bien, entonces, ¿qué es importante acá? Que nosotros podamos identificar si lo que yo estoy haciendo hoy día, recordemos que hay planos que son generales, salud, dinero, amor. Todo lo que está sucediendo en esos planos, ¿será que lo estoy viviendo porque es mi historia, porque es lo que yo he decidido vivir, porque es lo que yo de una u otra forma he planificado para mí? ¿O será que en realidad estoy repitiendo una historia en lo económico de mi clan familiar? Estoy repitiendo patrones en lo amoroso, porque en mi familia todos se han separado. O porque en realidad las mujeres aguantan todo, o porque soy la oveja negra y decidí separarme porque mi mamá sufrió y porque mi abuela sufrió, entonces yo me separo por eso. De una u otra forma, si es que estoy llevando mi economía conforme a mi propia decisión o en realidad estoy repitiendo patrones familiares. De ahí entonces, cuando yo identifico si realmente esto es mío o es de mi clan familiar, puedo decir o puedo darme cuenta, ¿cierto? Si realmente mi propósito de vida, mi propósito de alma, lo estoy llevando a cabo yo como alma o bien con patrones familiares y cosas que no son mías. Yo, por ejemplo, en algún minuto cuando empecé todo mi proceso de sanación y yo estudiaba, porque claro, en mi familia nadie estudió, no estudiaron los abuelos, no estudiaron los padres, las generaciones anteriores, ninguna generación estudió. Y cuando digo no estudiaron, no es que no fueran a la universidad, son personas que no fueron ni siquiera al colegio, ni siquiera al kinder, imagínense. Entonces, yo estudiaba una carrera, otra carrera, estudiaba, y un curso, y un magisterio, un diplomado, y esto. Y de repente me di cuenta al empezar a investigar que claro, estaba haciendo una fidelidad inconsciente con las mujeres de mi clan, con mis ancestros, y estaba tratando de estudiar todo lo que nadie había estudiado. Estaba tratando de completar y más encima estudiando carreras
que era lo que mi madre quería, lo que mi padre quería, lo que mi abuela quería, desde una fidelidad inconsciente mía. Cuando me doy cuenta de eso, corto y decido dar un giro a mi vida y se mueve una cantidad de energía, no se imaginan, que decido hacer este cambio, este giro y convertirme en terapeuta, y dejé 2 carreras de lado, dejé la administración y el derecho. Entonces, en algún minuto ustedes dirán, pero qué locura, o sea, ¿cómo? Claro, cuando uno descubre su propósito realmente y hace aquello que ama, que le apasiona, si escúchenme nomás como estoy, ¿cierto? No es la misma persona que estaba hace años atrás en esas otras áreas. Entonces, basta con darnos cuenta que cuando estamos viviendo de aquello que nos gusta, que nos apasiona, realmente se siente en el alma, en el corazón, eso se huele y sale, ¿cierto?, por todos lados. Entonces, de ahí que es importante que identifiquemos. Reconozco entonces que tengo una herencia familiar invisible. Esa herencia quizás no la conozca, pero empiezo a indagar, empiezo a estudiar, a analizar, a preguntarle a mi madre, a hacer un barrido de información, a las tías, a los tíos, a quien más yo pueda, porque la verdad que va a salir información muy interesante para ustedes darse cuenta si efectivamente están viviendo su propósito o están repitiendo patrones o llevando fidelidades inconscientes. Y ahí entonces que los voy a invitar a que, por favor, los que puedan, ¿cierto?, y traten de transmitir a otros también. Yo hice un ebook que es un ebook a $5, nada, la verdad que es nada. Y este ebook son 50 preguntas para hacerle a la madre, que la pueden replicar también con el padre. Se llama Pregúntale a Mamá. Y es muy bonito, la verdad que les va a permitir conocer a su madre. Si ustedes dicen, pero es que mi mamá ya está muerta, no le puedo preguntar, o está muy lejos, háganlo ustedes, escríbanlo ustedes, porque lo pueden dejar como un legado a sus hijos. Es muy bonito, es un trabajo que hemos estado haciendo con mi madre también y que nos ha conectado muchísimo, porque la verdad que es súper entretenido ir preguntando y no se imaginan la información adicional que ha salido con cada pregunta que le voy haciendo. Así que los que quieran me escriben por interno y me dicen, Rosy, yo quiero el ebook de Pregúntale a Mamá, y yo les mando el link de PayPal y les mando el PDF para que ustedes puedan hacer esas preguntas con su madre, o bien hacerlas ustedes para que las repliquen y le cuenten a sus hijos, a sus nietos, todo lo que han vivido, todo lo que han ido haciendo, ¿ya? Hola Diego, ¿cómo está? Un besito. Ahí, un exalumno. Es excelente, no termina nunca porque se entiende las preguntas, es hermoso. Sí, la Neve lo compró y fue una de las primeras, porque en realidad yo lo hice, ahora lo tengo en Hotmart, pero lo hice y lo empecé a ofrecer así a mis clientas. Y la verdad es que todas han ido disfrutando de ir haciéndole las preguntas a los padres, a la madre, y es muy bonito el trabajo. Bueno, ¿cómo podemos sanar? Acá les voy a mencionar algunas herramientas terapéuticas para poder hacer este proceso de poder ir sanando todo lo que son nuestros ancestros. Todo lo que les voy a mencionar acá son cosas que yo hice, que he ido estudiando también y que les va a ir ayudando a poder resolver esto. Obviamente siempre es necesario, importante, y que nosotros nos atrevamos a tomar un proceso terapéutico, ya, porque al fin y al cabo, si yo no invierto en mí, si no hago eso, o sea, yo lo entendí mucho después, yo soy una más de ustedes igual, porque hoy día soy terapeuta, pero hace años atrás, cuando no era terapeuta y cuando tomaba terapias, iba a un psicólogo, tomaba unas cuantas terapias, pues las dejaba, después me aburría, después tomaba otra, después me hacía una terapia holística, y así, hasta que en algún minuto dije, ya basta, ahora tomo el sartén por las astas y voy a hacer mi proceso terapéutico como corresponde. Y ahí no paré, pero es que fueron años y años y años de terapia, una tras otra, y es importante ir de la mano, ojalá con distintos profesionales, siempre de un profesional certificado de la psicología y terapeutas holísticos certificados también. ¿Por qué lo digo así? Porque es importante y necesario también una buena psicoterapia y también tal vez una terapia cognitivo-conductual, que es muy buena, que lo hacen los psicólogos, una
terapia también con otras herramientas, porque yo recuerdo cuando hacía psicoterapia, de repente yo decía, ya, pero necesito algo más potente, algo que me dé así, más fuerza a mi proceso terapéutico. Y ahí fue cuando encontré la terapia de vidas pasadas, la programación neurolingüística, encontré todo lo que es sanaciones energéticas también, y que es muy importante sanar los campos de luz, ya los campos astrales. Bueno, tenemos que entonces analizar el árbol genealógico emocional, analizar todos los patrones emocionales. Acá, ¿qué les recomiendo? Una biodescodificación emocional, hacer ancestrología, obviamente, psicogenealogía, todo lo que tenga que ver con la construcción de nuestro árbol y de identificar cuáles son los patrones transgeneracionales que pueden haber. Ya ahí hay que hacer un estudio, y ese estudio, la verdad que no es de un día para otro, o sea, hay que hacer un árbol genealógico y eso toma su tiempo, es toda una dedicación que hay que hacer. Además que tenemos que aprender ciertas técnicas y que el terapeuta nos va a ir guiando. Hacer también meditaciones guiadas para poder, pero meditaciones que sean bien potentes, ¿ya? Ahí en YouTube hay unas muy buenas de bombones para el alma, que es exquisita ahí, la Susana, ¿cierto? Que ella tiene unas meditaciones espectaculares para sanar al clan familiar, muy muy buenas. También hacer constelaciones familiares, una herramienta que he incorporado últimamente. Estuve un año estudiando constelaciones familiares, me queda más todavía porque en realidad he hecho un curso tras otro, hasta el minuto llevo como 4 o 5 cursos, y como para convencerme también, porque a mí me gusta estudiar las distintas herramientas y las distintas miradas, los distintos enfoques. Entonces voy a una escuela, después analizo en otra, parto con el curso básico y después voy avanzando hasta el más avanzado, desde el más barato al más caro, porque también hay que ver si la terapia uno la engancha, ¿cierto? Hay que sentir eso. Entonces, el tema de constelaciones les va a ayudar muchísimo a liberar todas las cargas energéticas que puedan haber heredadas de los ancestros. Les va a permitir identificar rituales de sanación, todo lo que es ritual chamánico, psicodrama, y todo lo que tenga que ver con actos psicomágicos también. Permiso, que siento que me está saliendo agüita de la nariz. Entonces, todo esto les va a ayudar. Otra cosa más que a mí me ayudó muchísimo es la programación neurolingüística. Yo estudié coaching con programación neurolingüística y la verdad que es súper potente. Los ejercicios que hay son pero potentísimos. Uno tiene una reflexión muy profunda. Lo que es ritual a mí me encanta. O sea, yo siempre digo, ojalá hacer mucho acto psicomágico, mucho ritual chamánico, porque eso mueve energía. Pero lo que es trabajar con la mente y el poder de la mente también tiene que sumarse todo. Obviamente, una de las terapias que a mí más me ha ayudado es la TBP, terapia de vidas pasadas. Y la terapia de vidas pasadas nos ayuda a poder enganchar o conocer cuál es el propósito del alma. ¿Por qué yo elegí este clan? ¿Para qué elegí este clan familiar? Y de una u otra forma voy entendiendo cuál es el propósito de mi alma en este clan. ¿Por qué? Porque ya sea que vengo a sanar yo a mis padres, me vienen a sanar ellos, venimos a sanar en conjunto, tal vez con mi padre o madre, he tenido relaciones en vidas pasadas, tal vez no. Va a depender. Entonces en la TBP identificamos toda esa información y la verdad que es, no se imaginan lo que implica. Yo descubrí que si les cuento me van a decir, no, es que es demasiada locura. Pero en vidas pasadas, o sea, vi a mis padres como enemigos total. Mi mamá, mi hermana, las vi como en procesos bien duros, y ahí muchas cosas entendía, me calzaban y todo. Es muy divertido. No quiero contarlo tanto porque la verdad que vívanlo, experimentenlo. Los que han vivido acá conmigo terapia de vidas pasadas, por favor, cuéntenle a los demás lo potente que es, ¿ya? Lo potente que es. Bueno, y les voy a recomendar libritos. Por mientras tanto, quiero que ustedes me vayan comentando, me vayan escribiendo, vayan comentando alguna pregunta, haciendo alguna pregunta y comentando al respecto.
si es que ustedes sienten que están repitiendo algún tipo de patrón, repitiendo algo que se está dando en su clan familiar. Y quiero que se pregunten, ¿qué creencia o patrón sienten que ustedes están repitiendo de su clan? ¿Ya? ¿Qué es aquello que ustedes sientan que es algo que se repite y que una y otra vez, ¿cierto?, en el clan se da? Ya sea temas económicos, ya sea temas a lo mejor de violencia. Pensemos que a lo mejor mi padre fue alcohólico, violento, y yo repetí esa historia, me casé o tuve una relación igual, codependencias emocionales. ¿Qué cosas sienten ustedes que se está repitiendo en su historia o en su clan? Ya, acá nos dicen, excelente y muy potente la TBP. Sí, así es. La verdad que todos los que viven una TBP, yo lo sé porque me he hecho muchas TBP, se siente super power. Ya, vamos, ahí quiero ver quién comenta, quién se atreve a decir, yo estoy repitiendo un patrón familiar, en mi historia de familia se está repitiendo esto. Cuenten qué se está repitiendo en su clan, qué se han dado cuenta con esta charla, de qué han ido tomando conciencia, qué se movió en este momento, porque en realidad cuando uno empieza a buscar y analizar más allá, se mueven muchas cosas. En mi caso, por ejemplo, en algún minuto me di cuenta que este tema de la maternidad también era una fidelidad inconsciente y no podía tener bebé producto de lo mismo, producto de que habían historias de mujeres que habían tenido pérdidas muy dolorosas, que habían tenido muchas personas que no tuvieron hijos. Entonces, claro, había una fidelidad inconsciente ahí con mis ancestros. Cuenten. Bueno, libros a recomendar. Ay, este me encanta. Ay, mis ancestros. Se llevan a mi porota. Ay, mis ancestros, Anselin Schutzenberger, que es la que habla acerca de la psicogenealogía, que ya se los voy a mostrar por ahí. Acá nos dicen separación de pareja, mis abuelos, mis padres y mis suegros. Ya, y hay que hacer actos psicomágicos para que nadie más se separe. La verdad es que cuando uno hace actos psicomágicos y corta todos esos patrones familiares, es tan bonito después tener relaciones sanas, relaciones bonitas. En el caso mío, las relaciones, estoy secándome porque donde estoy resfriada y forcejeo me saltan las lágrimas y los moquitos. En el caso mío venía de una relación muy tóxica de padres, ¿eh? Muy difícil. Y yo repetía el patrón. O sea, tenía una relación tóxica tras otra. Un hombre violento, después otro violento emocional y otro violento físico. Entonces, era muy difícil en su época de juventud. Hasta que en algún minuto agotó mi proceso de sanación de muchas terapias, como les decía. Y el poder tener una relación sana, que es la que tengo hoy día, una relación tan bonita, una relación de crecimiento, de amor, de entrega, no se imaginan todo lo que se da cuando uno corta lazos energéticos, cuando uno corta patrones tóxicos familiares, cuando uno corta esos lazos, ¿ya? Y el poder tener bebé también después de que se veía tan difícil. Yo vengo de padres, abuelos, bisabuelos con miedo, sí. Ahí con la Neo estamos trabajando fuertemente esos temas del miedo de ancestros. Sí. Bueno, entonces tenemos, ¡ay, mis ancestros! Recomendado, anótenlo. Órdenes del amor, un clásico de las constelaciones familiares. El base, este es el libro base para las constelaciones familiares, el de Bert Hellinger, ¿ya? Bert Hellinger. Órdenes del amor. Ahí vamos a entender cuáles son los órdenes que tiene que tener una familia. ¿Por qué? Porque los sistemas familiares se desordenan. Entonces muchas veces hay hijos que asumen el rol de papá, de los papás. Asumen el rol de hermano del papá. Son amigos de los padres, cuando en realidad nosotros en nuestro sistema tenemos que respetar un orden jerárquico. Ya, pero no me voy a adelantar. Psicogenealogía, también de la misma autora, Schutzenberger, psicogenealogía. Ahí van a aprender cómo hacer el árbol genealógico. Este les va a ayudar muchísimo en lo práctico. Cómprenselo. Voy a hacer propaganda busca libre que me encanta. Hay este que está súper de moda. Este dolor no es mío. Uy, cuando leí este libro, qué maravilla. La serie es maravillosa, pero el libro, lo que me gusta de este libro en particular es que trae mucha información
de científicos, psicólogos, médicos, de una base muy sólida desde lo teórico, y eso ayuda mucho a poder darnos cuenta que esto no es una cuestión solamente así como esotérica, mística, y que hay que las energías, no, aquí hay un origen y hay información que tiene que ver con las ciencias también. Y esta que se los había recomendado en otro live, cómo sanar tu historia familiar, Rebecca Linder. Ya también se los recomiendo muchísimo. Ahí tienen harto material para poder estudiar, leer, para poder ir haciendo análisis, reflexiones. La verdad que uno debe partir así. Reconozco que hay algo, me identifico, algo está pasando en mi clan. Empiezo a buscar información, porque muchas veces la gente dice, pero es que me da miedo ir a terapia, es que no quiero contar mis cosas, es que no sé, cuesta, ¿cierto? Al principio. Entonces lean mucho, busquen información, lean, investiguen, vean videos, acudan a charlas, seminarios, etcétera. Luego, cuando ya se decidan, inviertan en ustedes, que de verdad cuando lo hagan, me van a decir, Rosy, tenías razón. O sea, a mí me pasó, yo también pasé por eso mismo del cuestionamiento, de que no, que me quieren sacar plata, que mucho tiempo, que bla, bla, bla. Eran puras creencias limitantes y eran tonteras en realidad. Cuando me di cuenta que la mayor inversión era en mí, hoy día decir que contrato, por ejemplo, ya una mentora, $1,000, nada. O sea, yo antes era como, ay no, es que muy caro, que $30, que como. Hoy día, $1,000, ok, vamos para adelante. Entonces, ¿por qué? Porque tengo súper claro que la mayor y mejor inversión que uno puede hacer es en sí mismo. Entonces, ya no escatimo en eso, ya no escatimo en gastar en mí, en mi formación, en mis mentorías, en mis coaches, en mis terapeutas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque un terapeuta es mucho más consciente. Ustedes cuando empiecen a adentrarse en eso y tengan por seguro que más de alguno va a partir con terapia y va a terminar como terapeuta. ¿Por qué? Porque ahí en el camino uno se va dando cuenta que su historia de vida puede ayudar a otros también a transformarse, y que mi dolor, ¿cierto?, finalmente puede ayudar a más personas a decir, oye, si se puede salir del dolor, si se puede estar bien. Si ustedes me hubieran visto hace 20, 30 años atrás, 30 años yo diría, no es ni la sombra de la Rosy que es hoy, ¿ya? Época donde fumaba todos los días, una cajetilla diaria, tomaba, era un desastre, relaciones tóxicas, amigas tóxicas, perdía la plata, me gastaba todo, carreteaba muchísimo, era un desastre. Perdí carrera profesional, plata por todos lados. Ay, no, es que si yo les cuento, además viví muchas experiencias muy dolorosas. Entonces, y más toda la historia anterior, ¿cierto? Esa historia familiar anterior, que igual es difícil. Entonces, cuando ya empiezo todo ese proceso, empiezo a sanar, empieza a salir toda esta cosa bonita, a tomar conciencia, el despertar de conciencia, que voy como así una pizquita más, ¿cierto? Porque finalmente nunca terminamos de aprender y nunca terminamos de ir avanzando, ir evolucionando. Entonces, se los recomiendo total y absolutamente. Bueno, a ver, voy a leer los últimos comentarios que dicen los abuelos y bisabuelos. Ya, debo desconectarme, pero necesito aclarar una lectura que usted me generó hace muchos años y hoy en día se ha aplicado en su totalidad. Todo lo que me dijo es posible. Ah, sí, total y absolutamente. Hay mucha gente que me escribe. Yo leo las cartas desde que era niña. Entonces, cuando hago lectura, ya sea de registro akáshico, de tarot, o de distintas cosas, lectura de alma, lo que sea, la gente después me escribe como a los 2, 3 años y me dicen, ya se cumplió todo. Cosas que de repente yo les digo y no me creen, porque dicen, no, es que esto es imposible que pase. Y yo les digo, pero es lo que sale acá, es lo que yo veo, es lo que yo percibo en el tarot, y después me escriben y me cuentan sus historias. Acá dice, en mi clan familiar, Castelo, se repite mucho el patrón de escasez económico. Ahí hay que cortar ese patrón, tomando conciencia, viendo quién lo repite, o sea, quién es el que vivió la carencia económica para poder cortar desde ese ancestro. Toda la razón, es el mejor regalo que uno se puede hacer. Me costó mucho entender y todo se lo debo agradecer a mi pareja que me aperturó la conciencia. Ay, qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, mis queridos amigos, estoy feliz. Número 11 está acá. Qué maravilloso. Qué maravillosos números mágicos que nos empiezan a decir que estamos listos para dar el siguiente paso, siguiente nivel.
¿ya? Así que bueno, gracias por estar aquí en este live otra vez más. La verdad es que para mí me hace muy feliz poder ayudar, poder hablar de estos temas, poder contar tantas historias, poder transmitir también que sí se puede, o sea, eso es lo más importante, sí se puede, sí podemos sanar, va a llegar el día que vamos a estar felices. Cuando yo le cuento por ahí a mis clientas, oye, si yo estaba llena de miedos antes, me daba miedo todo, me dicen, no te creo, sí, es verdad, yo estaba llena de miedo, llena de traumas y mil de cosas, y hoy día ando feliz por la vida, la verdad que súper relajada, hago lo que quiero, se puede sanar. Se puede salir de la depresión, se puede salir de todos esos patrones familiares y bloqueos, se puede entender el trauma desde otra mirada. Cuando uno empieza a adentrarse en materias espirituales, empieza a verlo todo con más compasión, empieza a verlo todo, porque entiende que en algún minuto algo que tal vez yo estoy viviendo ahora, que es duro, que es difícil y que tal vez no le encuentro explicación, cuando me hago una terapia de vidas pasadas me doy cuenta que yo fui tal vez el victimario. Entonces ahí empiezo a entender y a darme cuenta que, en realidad tengo que ser más compasivo en cómo miro al otro, en cómo veo mi vida, mis hechos, mi historia, y que todo tiene una razón de ser, y que de una u otra forma está escrito, es parte del proyecto y plan del alma, y me va a ayudar a ir al siguiente nivel en mi vida. Si lo aprovecho bien, si yo veo toda mi historia y la aprovecho bien, porque son mensajes que me están mandando para ya sea ayudar a otros o bien hacer una transformación de mi vida con eso y vencer y reprogramar mi mente para un cambio, para cosas más positivas, para cosas más buenas. Así que bueno, les dejo un abracito, dice gracias por este live, un abrazo lleno de luz para usted y Leito que estaba cantando hoy. Nos vemos en sesión. Se escuchaba la Leito. Dice, otro patrón, dice la Alejandra, no tener familia cercana o amigos alrededor, una especie de soledad, como no apoyo de grupo o tribu. Claro. Ahí a veces pasa que hay que ver qué ancestros han quedado solos. A veces hay ancestros que, por ejemplo, migraron o se fueron de la familia. Entonces nos sucede a nosotros que después repetimos esa soledad y la sentimos. Muchas veces no es una soledad nuestra, es una soledad ancestral. Entonces ahí hay que cortar y miren, repítanse mucho, yo soy yo, yo soy Rosy Escobar, yo soy Rosy Carolina Escobar, yo soy yo. ¿Por qué? Porque ustedes vivan su vida, vivan lo que ustedes quieran, y todo lo que ustedes quieran les pertenece por derecho de conciencia y tienen que creerlo, creer que es así, creer que es mío. Cuando yo me lo creo, lo voy a obtener, pero tengo que tener la fe. Cuando decían, ¿cierto? Cuando Jesús dice, si tuvieran la fe de un gramo de mostaza, una semilla de mostaza, podrían mover todo, un cerro, lo que fuera, como él hizo este tema del pan y los peces, ¿cierto? Entonces cuando le explica a los apóstoles, si ustedes tuvieran esa fe, podrían hacer todo lo que yo hago y más. Entonces, si nosotros tenemos fe, si empezamos a conectar con esa divinidad, con el universo, con Dios y con lo que sea divino, se van a dar cuenta que pueden todo y que pueden ser felices y sanar. Así que bueno, les dejo un abracito grande, los amo mucho, los quiero, hartas bendiciones, que estén súper bien, los amo mucho, bendiciones. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. La verdad que hoy día mi Leo estuvo súper tranquila, es tan linda mi bebé, estuvo súper tranquilita. Ha sido un placer escucharte, gracias para mí. Igual me encanta. Me encanta haber retomado mis lives. Besitos, que estén bien. Nos vemos la próxima semanita con otro tema. Escríbanme si quieren que trate algo en particular. Dice, es muy frecuente, importante ver si hay gemelo evanescente. Sí, gemelo energético, también hacer este proceso de sanación. Muchas gracias por tus ánimos. Se puede. Sí, se puede. Podemos. Besitos, bendiciones a todos.